en estos días de celebración de amor y amistad. ¿Ya celebraron? Nosotros celebramos anoche, estuvimos un tiempo muy agradable aquí en la iglesia, hicimos juegos, cantamos karaoke, jugamos ping-pong, hicimos obras de teatro, tomamos chocolate, estuvimos muy rico. Y hoy pues vamos a hablar del tema que hemos anunciado en la radio estos días, que es el tema de... están preparando el computador. El tema de la oración. ¿Cuál es la oración que Dios responde? Y tengo esta imagen ahí que los lleva a ustedes a imaginarse qué. ¿Qué se imaginan? ¿Se acuerdan de Primera de Reyes 18? Pueden ir allá y ver de qué se trató, Primera de Reyes. No es mi escritura central, porque es muy larga, pero yo sé que ustedes han leído el relato muchas veces y lo vamos a repasar rápido. ¿Se acuerdan qué pasó acá? Les voy a dejar que lleguen allá a Primera de Reyes 18 y de pronto leer solamente esos versículos del 26 al 29. ¿Ya? Y entonces, ¿qué estaba pasando? Que la nación entera se había desviado, la nación de Israel, y de un momento a otro, increíble, tenían una cantidad enorme de sacerdotes, realmente eran como 900 sacerdotes. ¿De quién? De Baal. Y se habían desviado completamente la nación, y todos creían que Baal era el Dios. Pero igual que hoy sucede que ellos no lo llamaban Satanás o algo así, no, porque es evidente, ¿no? Es como hoy los adivinos adivinan en nombre de Dios, ¿no? Nunca dicen que es el nombre de Satanás porque sería demasiado evidente. Ellos dicen que es en nombre de Dios. Y entonces había confusión en la nación. No sabían exactamente a cuál Dios. Si a Baal, pues muchos creían en Baal, pero lo llamaban Dios, el Dios. Y otros, algunos, pocos creían en ese Dios que los había sacado de Egipto, en el Dios que los había librado de la esclavitud y que les había dado las normas y principios para vivir por medio de Moisés. Pero se habían apartado de todas esas normas, de todos esos principios y estaban viviendo de acuerdo a cosas del mundo y adorando espíritus y adorando Baal. Y entonces había un señor que era el profeta que se llamaba ¿cómo? Elías. Y Elías, si uno mira que había estado pasando antes en los capítulos anteriores, había habido una sequía, había habido de parte de Dios, estaba como enviando un mensaje de ustedes qué están haciendo. Y había una gran necesidad de que apareciera Elías. Y Elías apareció para confrontar todos estos profetas. Y entonces estos profetas, Elías los retó. ¿Y cuál fue el reto? ¿Se acuerdan? El reto les dijo, bueno, delante de todo el pueblo, imagínense el pueblo reunido alrededor de todo lo que va a pasar. El pueblo está mirando todo lo que está pasando. Y Elías retó a todos estos sacerdotes y les dijo, mire, hagamos una cosa. El Dios que responda, ese es el Dios verdadero. Y ustedes y yo vamos a hacer algo. Ustedes van a hacer un altar y no le van a prender fuego, sino que a través de la oración, ustedes van a pedir a su Dios, y si el Dios suyo responde y trae fuego sobre ese sacrificio, ese es Dios. Y entonces Elías les dijo, ¿quieren que yo lo haga primero o ustedes primero? Y ellos dijeron, nosotros primero. Y comenzaron, pusieron el altar, pusieron el becerro y comenzaron a danzar y a gritar, Señor Baal, respóndenos, trae fuego. Y pasó el tiempo y las horas, y cuando ya estaba pasando harto tiempo, Elías comenzó a decir, griten más duro porque de pronto está dormido su Dios, no los oye. De pronto está ocupado en alguna cosa, de pronto se le olvidó. Griten más duro para que los oiga.
Y comenzó pues a ser un poco sarcástico, ¿no? El Elías. Y no pasó nada. Y entonces Elías dijo, bueno, ha llegado el tiempo, creo que se habían dado el tiempo, ¿no? Llegó el tiempo de Elías y Elías dijo, bueno, no solamente pongan el altar, sino échenle harta agua y hagan un pozo, si quieren, échenle más agua, pónganle más agua. Y dice que Elías oró e inmediatamente prendió fuego ese sacrificio. Y entonces Elías dijo, ahí está, Él es el verdadero Dios, el que yo predico, el Dios que ustedes han abandonado. Y en el versículo 26 al 29 dice así, ellos tomaron el buey que les fue dado, lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando, ¿no? Gritando, a ver si Baal le respondía, saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizás está meditando, tiene algún trabajo, va de camino, tal vez está dormido, duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban con grandes voces, se sajaban con cuchillos, se cortaban ellos mismos ofreciendo su propia sangre para que ese Dios los escuchara, hasta correr, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiera, ni quien escuchara. Y por eso saqué este título, ¿no? La oración que Dios responde. Y es que estas personas, naturalmente sí, muy dadas a la oración, pero a ver, ¿a quién estaban buscando? ¿Y qué estaban buscando? ¿Qué era lo que querían? ¿Qué era lo que ellos deseaban? Pues en resumidas cuentas, ni estaban buscando el verdadero Dios, ni estaban buscando la voluntad del verdadero Dios, sino que estaban buscando sus propias cosas, sus propias pasiones, sus propios deseos, su propia voluntad. Mientras que Elías estaba buscando la voluntad del verdadero Dios, restaurar la verdad del verdadero Dios y enderezar a la nación en los caminos del verdadero Dios. Y entonces, la oración que Dios responde, no es que Dios no oiga nuestras oraciones. Aquí dice la oración que Dios responde. ¿Qué quiere decir? Que Él oye todo. Él sabía lo que estaban haciendo los de Baal. Pues claro, pero Él no iba a responder a esa oración. No era a Él dirigida. Pero Él oye todo lo que los hombres hacen y dicen. Dios oye también en el caso de todos nosotros nuestras oraciones. Él oye nuestras oraciones. Pero a veces nuestro corazón no está correcto delante de Él. En Santiago, por eso les dije no voy a entrar mucho en Primera Reyes 18, pero para mostrar que hay personas que oran y claman, pero hay algo que anda mal y Dios no responde. Y cuando hay respuestas no sé de dónde vengan, no necesariamente de Dios. Pero en Santiago nos dice que hay personas, y en el caso de Santiago explica, a las personas que él está hablándoles, les dice que estaban en guerra, que había guerras entre ellos, que había rabias y odios entre ellos. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras entre vosotros? Versículo 1, Santiago 4:1, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, y pedís, no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Y entonces dice acá que hay un tipo de oración que Dios dice, bueno, yo oigo esas oraciones, pero veo que
que hay una motivación equivocada. ¿Cuál es la motivación acá? ¿Cuál es? Para gastar en vuestros deleites, en el contexto de vuestras pasiones, de la codicia, de la muerte. Y a mí me sorprende eso porque yo me acuerdo muy bien hubo un tiempo de sicariato en Colombia que los sicarios se encomendaban a la Virgen Santísima. ¿Se acuerdan? Increíble, ¿no? Increíble. La gente iba y le pedía a Dios que no fallaran, ¿no? En el tirito. Increíble, o sea, una mente totalmente ida, una mente totalmente tergiversada, pidiendo cosas que no convienen. Y aquí dice que este pueblo, las 12 tribus que están en la dispersión, había una cantidad de actitudes y de problemas y de motivaciones equivocados, y ciertamente hablaban de Dios y se arrodillaban tal vez delante de la idea que ellos tenían de Dios a pedir cosas que no eran buenas, no eran buenas. Y Dios decía, no, ¿cómo voy a pedir? ¿Cómo voy a contestar yo eso? Así que, ¿cuál es la oración que Dios responde? En Mateo Dios nos enseña, el Señor Jesucristo nos enseña cómo orar. Y nos dice que este es el modelo de oración, es un modelo de oración que debemos tener. Y el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que debíamos orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y pues una vez aquí mismo estudiamos cada uno de estos temas, pero hoy quiero enfocarme en este tema que está subrayado: hágase tu voluntad. Las oraciones que Dios oye son aquellas que están dentro de la voluntad de Dios. Y cuando habla de la voluntad de Dios, nos pone un reto inmenso: conocer cuál es su voluntad. Y entonces necesitamos como cristianos saber, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Para que cuando yo ore dentro de su voluntad. ¿Tiene Dios alguna voluntad? ¿Tiene Dios algún propósito? ¿Qué es lo que Él está haciendo? Porque la Escritura nos dice que debemos orar en el contexto de su voluntad, de sus propósitos, de sus planes, de lo que Él está haciendo. El Señor Jesucristo no vino acá para hacer sus propias cosas, sus propias ideas, su propio plan. Cristo vino para hacer la voluntad del Padre. Vino a representar el Padre, los propósitos del Padre, los planes del Padre. Y cuando el Señor Jesucristo oraba en el contexto de todo lo que el Padre estaba haciendo, lo que era la voluntad del Padre. Cristo no estuvo nunca en contra de la voluntad del Padre. Siempre estuvo en la voluntad del Padre. Incluso en los momentos más difíciles, sabemos esas palabras del Señor Jesús, en el momento en que tenía ya que afrontar la cruz, dijo: Padre mío, no hay otra manera. Y después él mismo se contestó: pero no sea mi voluntad, sino tus planes. Lo que tú quieres, sea hecho tu voluntad. Así que el Señor Jesucristo nos enseñó a sujetarnos a la voluntad del Padre. Y ese es nuestro reto como cristianos: conocer cuál es la voluntad del Señor Jesucristo y del Padre y de su Espíritu. Y hay una escritura que nos resume cuál es la voluntad. Hay muchas escrituras, naturalmente, pero uno no puede pretender todas verlas en una charla. Pero en 1 Tesalonicenses 4:3 dice: pues la voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es lo que Él quiere. Lo que Él quiere es formar a Cristo en nuestra vida. Lo que Él quiere es que seamos hechos espiritualmente a su imagen. Ya somos hechos físicamente, de alguna manera extraordinaria, a imagen de Dios. Pero Él nos quiere hacer espiritualmente a su imagen, en su manera de pensar,
en su carácter, en su propósito, en su santidad. Dios quiere que seamos a la manera de Él, como Él es. Y Él nos quiere hacer parte de lo que Él es, de su familia. Él quiere darnos vida eterna para compartirla con Él. Y Él no puede convivir con el pecado. Él no puede convivir con una mentalidad que sea en contra de Él. De hecho, el problema de Satanás fue ese. Satanás no fue creado como el diablo. Él fue creado como un ser magnífico, hermoso, bello. ¿Se llamaba cómo antes de ser Satanás? Lucifer, significa portador de luz. Y era un ser hermosísimo. Eso nos dice Isaías, nos dice Ezequiel. Dice que ese ser era hermoso, perfecto, lindo era, hasta el día en que se halló en él maldad. Ese día en que él permitió la maldad en su corazón, se desprendió de Dios y entró la oscuridad en él. Dios no convive con la oscuridad. Así que la voluntad de Dios es hacernos a su imagen espiritual, que seamos santos como Él es santo, santificarnos. Ahora, eso no es posible que nosotros lo hagamos por nosotros mismos. No es posible. Pero Él, y ese es el nuevo pacto, Él dice, si tú permites, yo lo hago en ti. Y esa es la gracia. La gracia es que Dios lo hace en nosotros. Todo lo que nosotros tenemos que hacer es, Señor, aquí estoy, haz tu voluntad en mí, transfórmame, cámbiame, dirígeme. Y esas son las oraciones que Dios oye. Señor, tú haz todas aquellas cosas que son tus planes en mí. Transfórmame a través de tu espíritu. Señor, yo quiero que tu espíritu more en mí. Que yo sea las palabras tuyas, que mis manos sean tus manos, que mi vida sea tu vida. Él quiere que nosotros vivamos la vida de Cristo. Eso es lo que Él quiere. Pero algo más que eso, además de eso, es que Dios está muy interesado no solo en que yo sea perfecto, en que yo sea, sino en que nosotros seamos colaboradores en la santidad de otros. Y vamos a ver cómo. Es que el ejemplo nos lo da el apóstol Pablo en su ministerio. Dice que Pablo luchaba, la misión de Pablo, la misión de este hombre, cada vez la veo más, no era tanto lo que hacía, no era tanto lo que predicaba, aunque era supremamente importante eso. Pero la verdadera obra de Pablo, la verdadera obra inmensa, su poder, si es que podemos hablar del poder de él, porque no era él, porque él dijo bien claro que no era él, dejó bien claro que era Cristo en él, que era otra cosa. Pero ese poder que él tuvo para hacer esa obra es porque de alguna manera él desarrolló este intenso, esta pasión, este amor por otros. Y entonces, las oraciones que Dios oye son todas aquellas oraciones que además de buscar esa santificación, clama e intercede por la santificación de otros. Aquí entonces no estamos hablando, y no sean, tal vez no hemos nombrado nada de que la oración que Dios oye, Señor, dame carro, dame esto, dame aquello, dame plata. No es necesariamente eso. Ahora, Dios no nos va a abandonar nunca. Siempre nos va a dar las cosas que necesitamos. Precisamente Mateo, que leímos ahí, Mateo 6, dice, Señor, el pan de cada día. Eso es lo que nos debemos pedir. Pero hay personas que dicen, Señor, dame el pan para todo el año. No, para 10 años de una vez. No, dame pan para 20. Más que pan, dame huevo, chocolate, bueno, todo eso. Comienzan a añadir cosas muy materiales. Y no es que Dios no esté interesado en proveer todo, Él provee y todos somos, digamos, testigos de que Dios nos ha bendecido, pero esas no son las más importantes de las oraciones. Francamente no.
La más importante de las oraciones es, por ejemplo, esta de Pablo por los colosenses. Y vamos a leer Colosenses 1. Colosenses es un libro muy lindo, tiene demasiada información. Y aquí, ¿se acuerdan hemos estado estudiando este libro los miércoles? Y Pablo estaba en la cárcel. Quiero que sepan que cuando Pablo escribe este libro, está en la cárcel. Está en una cárcel. Y aunque él no ha ido a Colosas, no conoce a los hermanos en Colosas, no los conoce. ¿Quién es el pastor de esa congregación? Se llama Epafras. Él es el que levantó esa iglesia. Él es el que había ido a hablar con Pablo acerca de los problemas, necesidades, dificultades que había en la congregación de Colosas y también de la Odisea. Y Pablo está en la iglesia, en la cárcel, pero miren lo que Pablo hace por esta iglesia que no conoce. Dice en el capítulo 1, comenzando desde el versículo 3, dice, después de haber saludado, dice, siempre, ¿qué? Orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe. Entonces, ¿cuál era la misión de Pablo? ¿Cuál era su ministerio? ¿Cuál era el ministerio de Pablo con Colosas? No conoció la iglesia, nunca estuvo allá, nunca bautizó a nadie, nunca aconsejó a nadie de persona a persona, pero su ministerio fue tan impresionante que él escribió esta carta que hoy nos beneficia y ha beneficiado a través de los siglos a miles de cristianos. El resultado de esta carta es el resultado de una vida de oración intercesora por la santificación de los hermanos que han llegado a creer. Ese es el ministerio. El ministerio no es tanto que yo me levante aquí a hablar. De verdad que ese no es tanto el ministerio, francamente no. Es parte del ministerio, pero el verdadero ministerio es el que hacen las personas en lo privado, intercediendo por otros. Y Pablo entonces, yo me lo imagino en la cárcel, y uno podría decir, pobrecito ese hombre, no, pobrecito, pobre allá todo en esa cárcel, injusto, no hizo nada realmente serio para que lo tengan en la cárcel. Pero él no se consideraba pobrecito, ni él se consideraba limitado. Él tenía acceso directamente al Padre y sabía que Dios le escuchaba y sabía que sus oraciones eran recibidas por el Señor Jesucristo a favor de este pueblo que él no conocía. Y entonces cada vez yo más me he dado cuenta que mi labor personal, mi ministerio, no es tanto estar acá, aunque es parte, sino que el verdadero ministerio está en la privacidad de mi vida, orando por cada persona. Ese es el ministerio. Y es un ministerio que no se ve, es algo que no es extraordinario, ni hay fuegos artificiales, ni hay cosas magníficas para que la gente vea. No, a Pablo no lo veían en algún show extraordinario. El hombre estaba allí, aislado. Por alguna cosa Dios permitió que estuviera en la cárcel. Y yo creo que era por esto. Porque el hombre dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer aquí? ¿Cómo puedo yo servir a la iglesia? ¿Cómo puedo yo edificar la iglesia? Y se dio cuenta que su ministerio era arrodillarse a orar por las personas, por todas las cosas que Epafras le contó. Y como resultado de todas esas cosas que él comprendió de los colosenses y todo lo demás, escribió este libro diciendo, siempre orando por vosotros, doy gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo. Y luego dice, pero un momento, no solamente yo oro por esto,
sino que ustedes ahora, ya que han recibido al Señor Jesucristo, necesitan crecer, necesitan ir conociendo cada vez más a ese Dios al que han llegado. Y más adelante por eso dice en el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuál era la oración? No cesamos de orar por vosotros y de pedir que ¿qué? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Así que, ¿qué es lo que está pidiendo Pablo? Que estas personas conozcan quién es el Dios verdadero, cuál es su voluntad, cuáles son sus propósitos, qué es lo que Él desea de cada uno de nosotros, porque ese es el propósito de Dios, que lo conozcamos. Ese es el propósito de Dios, de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. Y miren el orden es, primero ustedes conozcan a Dios, porque cuando ustedes conocen a Dios, ustedes actúan bien. La teología que tengamos, es decir, la idea que tengamos de Dios, afecta cómo vivimos. Si hay una teología equivocada, si hay una idea equivocada de Dios, la gente hace cosas equivocadas. Si la gente cree que Dios les demanda, como siempre he dicho, subir a Monserrate de rodillas, botando sangre, ¿no? Pues la gente lo hace porque eso es lo que creen. Y si la gente cree que llegar arriba hay que besar al Señor caído, pues la gente lo hace. Pero esa es una teología equivocada, porque están relacionándose con una estatua, ¿cierto? Que uno, si le pega durito, se ve el yeso por dentro. Es pintado, es hecho con manos humanas, y hay un aspecto de idolatría allí, pero si usted tiene una idea equivocada de Dios, usted lo hace con convicción. Y si usted cree que los muertos están vivos, pues usted le ora a San Mateo, San Miguel, San Arturo, San Goloteo, San todos los santos. Usted ora porque usted cree que ellos están vivos, porque esa es su teología. Por eso tenemos que primero conocer quién es Dios, quién es el Dios al que yo adoro, quién es Él y cuál es su voluntad. Porque si usted no sabe cuál es la voluntad de Dios, entonces usted termina consultando a divinos, ¿cierto? Y buscando las promesas de estas adivinos que le dicen, y ligo el amor de este hombre o de esta mujer, se lo atraigo en 3 días, 50,000 pesitos y listo, yo le traigo ese amor. Y la gente cree esas cosas porque tiene una idea equivocada de Dios. O si tiene una idea equivocada de Dios, la gente se va a un cementerio y se arrodilla pidiéndole a la persona que supuestamente está ahí muerta que haga favores para él o para ella, porque hay una mala teología. Entonces, por eso Pablo dice, ya que ustedes conocen a Cristo, ahora yo pido a Dios, ruego que ustedes lo conozcan bien y sepan quién es y cuál es su voluntad, para que tengan una vida digna de Él, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Hay una gran relación entre quién es Dios y cómo vivimos nuestra vida. Hay personas que viven atadas a cosas porque no conocen a Dios, atadas al mundo espiritual, les da miedo el mundo espiritual, creen que los demonios y todo este cuento otra vez, ¿no? Porque no conocen lo que Cristo ha hecho por ellos. No saben quién es ese Dios. Muy bien, así que la misión de Pablo era orar por esa iglesia. Y esa es nuestra misión también. El capítulo 2, versículo 1 dice, porque quiero que sepáis, les escribe a los colosenses, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿Y dónde está él? En la cárcel. A ver, entonces, ¿de qué está hablando este hombre? Pablo está diciendo, hermanos, yo quiero que ustedes sepan cuán gran lucha sostengo por vosotros. ¿De qué está hablando? ¿Saben qué? Es que arrodillarse no es natural. Es que
no me digan que, yo sé que hay algunos aquí que tienen el don de la oración, el don de arrodillarse, pero les cuento que arrodillarse y pasar tiempo en oración es una lucha, porque siempre hay algo. Cuando usted se va a arrodillar va a ser así, prun el teléfono, ¿cierto? Va a arrodillarse y prun el partido. Luego se va a arrodillar y prun, que pase a almorzar. Ah, sí, no, el almuerzo sí, hay que obedecer. Siempre hay algo y no puede, hay algo. Y se va a arrodillar, uy, se me hizo tarde. Escasamente dice, Señor, perdóname, chao. Y sale uno corriendo. Rápido, ¿no? No hay tiempo, no hay tiempo. Y yo digo, por eso, yo creo que Dios permitió que Pablo estuviera en la cárcel porque no tenía quien le molestara. No había celulares, ni televisores plasma, ni partidos, ni cosas de esas. Y Pablo dijo, es mi oportunidad. Y se arrodillaba. Y dice, quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros. Y cuando se arrodillaba, sentía que esto era un tema espiritual, que habían fuerzas espirituales, y él estaba allí orando a Dios, diciéndole, Señor, libra a Epafras, guarda, no solamente a Epafras, porque eran otras personas que estaban a cargo de esa congregación. ¿Quiénes eran? Están más adelante en Colosenses, en alguna parte está, creo que, a ver, ¿dónde es que está? Eran Tíquico, Aristarco, Onésimo, aquí está, versículo 8 creo que es, el cual he enviado a vosotros para que él mismo, a Tíquico, versículo 7, eran personas que estaban en esa congregación. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, muy buen nombre para un muchacho, ¿no? Tíquico, Tíquico, amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones con Onésimo, otro buen nombre, Onésimo, para un muchacho, Onésimo. Así que habían otras personas. Pablo oraba por todos ellos, intercediendo por todos ellos. Señor, bendice a Tíquico, a Onésimo, a Epafras. Señor, darles autoridad, darles discernimiento para que vean los problemas. ¿Cuáles eran los problemas que había en Colosenses? En Colosas habían muchos problemas. Legalismo, influencia judía para que se circuncidaran, para que guardaran la ley. Había ritualismo, había ascetismo, gente que creía que la religión era golpearse y castigarse y darse el látigo. Y uno cree que eso fue solamente hace 2000 años. Pero muchos siglos pasaron y la gente cree que es pegándose, ¿no? Y viviendo en monasterios por allá solos que como logran la santidad. Y eso ya estaba en esa congregación de Colosenses. Había vanidad de las corrientes filosóficas de ese tiempo, había una cantidad de tendencias y de ideas religiosas, y Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Entonces yo me imagino que Pablo decía, Señor, guárdalos de estos legalistas. Señor, yo sé que ellos creyeron en Cristo, pero ellos quieren imponer la ley. Mira, Señor, quieren imponer la circuncisión y quieren que la iglesia guarde días y sábados y que no coman esto y que no coman aquello y que guarden esto y allá. Líbralos, Señor. ¿Dónde se libraba esa batalla? En la quietud, en la soledad de su cárcel, Pablo allí intercediendo. Ese era el ministerio. Y por eso, ¿cuál es la oración que Dios oye? Yo digo que la labor de todos nosotros, la labor de todos nosotros es una labor de intercesión. Primeramente, y yo digo, si hay alguien que me quiera a mí bendecir, la más grande bendición que me pueden dar a mí y a mi esposa, Paulinita, es que oren por nosotros. Es la más grande bendición. Señor, guárdalo. Guárdalo, Héctor, que no vaya a cometer errores. Señor, protégelo, líbralo. Señor, míralo como es.
es medio loquito, Señor, ayúdalo. Sí, ayúdala. Es una bendición, es la más grande bendición que le pueden dar a uno. ¿Y saben qué? Y la iglesia de Cristo en el mundo entero, hay una escritura que es conmovedora. Está en Mateo, dice, y si no fuera por los escogidos, nadie sería salvo. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Si no fuera por los escogidos, ¿qué están haciendo los escogidos? Clamando, intercediendo, diciendo, Señor, guarda este mundo, ten misericordia, extiende tu gracia, tu perdón, ten paciencia. ¿Se acuerdan de la obra de Abraham? ¿Se acuerdan de la obra de Abraham con Sodoma y Gomorra? ¿Se acuerdan? Eso no había caso, ahí no había nada que hacer. Pero ¿qué hizo Abraham? Señor, vas a destruir todas estas ciudades, Señor, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú, Dios justo, vas a destruirlo todo, Señor, de pronto hay algún justo. Y digo, bueno, si hay alguno, pues yo no los destruyo. De pronto hayan 50. No, no hay 50. 40. No, no hay 40. Ay. Señor, de pronto hay 20. No hay 20. Oh. De pronto 10, Señor. No hay 10. Oh, no. Pero ¿qué dice la Escritura? Dice que a lo último Dios se acordó de Lot y lo libró. Y quiso librar a su familia también. Por causa de las oraciones de un hombre, Abraham, Dios libró la familia de Lot. Y no eran ningunas changuitas, ¿no? O sí eran unas changuitas más bien, ¿no? Como que eran unas changuitas terribles. Pero por gracia Dios los libró. Pero la señora de Lot, no sé, no me hubiera gustado conocerla. Pero la señora de Lot, ¿no? Salió y se fue así como mirando, con su mirada atrás puesta en ese mundo, en esas pasiones, en ese mundo, en esa locura de Sodoma y de Gomorra. Ella amaba ese mundo. Dios le dio la oportunidad de salir por la intercesión de Abraham. Pero ella iba saliendo, pero su corazón estaba allá. Y entonces dice la Escritura que no salió realmente. Al final no pudo salir. Pero mi punto es, ¿cuál es la oración que Dios oye? La oración que tiene que ver especialmente con que nosotros seamos colaboradores con Cristo en la santificación de las personas, en que las personas conozcan a Cristo Jesús, en que nosotros hagamos esto porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ti, por un hijo terco, cabezón, como decimos, no porque tenga la cabeza muy grande, sino porque tiene muchas ideas que no son. Y nosotros necesitamos hacer esa intercesión continua, sin detenernos, sin parar, sin cansarnos, en una lucha, porque es una lucha espiritual. Y a veces uno ve que los muchachos están en cosas que ellos mismos no pueden vencer. Y entonces nosotros que se espera que somos los maduros, necesitamos interceder por ellos ante el Padre Celestial en una lucha, eso es una guerra espiritual. Pero es una guerra espiritual que no se hace aquí en alguna cosa, no, que todos nos vean. Es en una guerra espiritual allí en el lugar secreto de nuestra vida, en el lugar secreto de nuestro cuarto, en el lugar secreto donde tengamos ese hábito de ir a orar, luchando allí. Señor, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor, perdónalo, ten misericordia, extiende tu gracia. Esas son las oraciones que Dios al final, Él oye, Él escucha, Él está atento. ¿Por qué Él ha hecho eso? ¿Por qué Él nos pone a sufrir tanto, orando tanto? ¿Por qué Él nos pone a eso? Hay algo, ¿saben qué desarrolla eso? Una entera dependencia de nuestro Padre, y Él quiere bendecirnos a través de esa cercanía con Él, a través de esa comunicación con Él, a través de acercarnos a Él. Él nos bendice y bendice a otras personas con nuestras oraciones. Y tal vez el papel más grande del cristiano no es tanto. Claro que sí es importante
nuestra santidad personal, pero no es solo nuestra santidad personal, es que Dios nos ha llamado a ser intercesores. Es que Dios nos ha llamado a bendecir nuestra esposa, a bendecir nuestros hijos, a bendecir los vecinos, a bendecir la nación. Y cuando Paulita estaba leyendo esta escritura de que nosotros tenemos que orar por todos los hombres, a veces uno se escandaliza porque dice, Señor, yo tengo que orar por Timochenko. Y dice Dios, sí, ora por él. ¡Wow! Impresionante. Dios nos pone a orar por personas que a veces no quisiéramos ni siquiera acercarnos, ¿no? Porque nos da como angustia, de pronto nos contagian con algo feo. Pero Dios nos dice, ora por él. Esa es tu misión. Oremos por la nación. Cuando Pablo escribe eso de orar por todos los hombres, por todos los que están en autoridad, los que estaban en autoridad eran gente mala. Los que estaban en Roma eran gente malosos. Han visto películas de las orgías romanas y todas las locuras que hacían. Eso era terrible. Y yo me imagino que más de uno estaba escandalizado con lo que Pablo está pidiendo. Alcen manos santas, oren, intercedan por todos los hombres, por todos los que están en autoridad. Y uno dice, y por ese tipo que me pide los impuestos y me persigue porque le dé y me roba y me tumba. Sí, ve, ora por él. Ay, Señor. Pero eso es lo que Dios quiere. Y esas son las oraciones que Dios oye. Pero estas oraciones de que Señor, dame carro, dame beca, dame, y yo decreto y yo le doy vueltas a la casa y ahora es mía. Yo no sé si son las oraciones que Dios quiere que tengamos. Nuestra verdad, Él ya nos ha hecho ricos para comenzar. En Él somos ricos de otra manera distinta a como la gente concibe las cosas, a como la gente concibe la riqueza. Dios quiere que nosotros oremos para bendecirnos y a través de nosotros bendecir a otros. Y no es fácil. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. La oración no es fácil, no va a ser delicioso, nadie le va a llevar una cervecita y estás orando, ahí tenga, y sígala pasando bueno, ahí estás rico, delicioso. No es así. La oración es difícil, es compleja, es angustiosa y uno se quiere parar y uno quiere ir a hacer otras cosas supuestamente más productivas, ¿cierto? Como ir a ver televisión, muy importantes, ¿no? Y si estaba jugando el Barcelona, más importante. Pero no, Dios dice que esa es nuestra misión. Y la misión de toda persona que sirve en la iglesia, de todo ministerio, de toda persona que está al frente de algún ministerio, de toda persona que viene a la iglesia, la misión no es solamente venir a la iglesia, es parte de nuestra vida cristiana, pero la misión como cristianos, Dios nos ha llamado como cristianos a que en sus hogares intercedan por los demás hermanos, por la iglesia, por el cuerpo de Cristo, por todas las iglesias, por todos los pastores, por las personas que están en autoridad, por nuestros gobernantes, aunque hayan dicho que Santos es el hombre de pecado, han dicho que él es el hombre de pecado, el anticristo, bueno, todas las cosas que la gente dice, tenemos que orar por ellos. Esa es nuestra misión, esa es la misión de la iglesia. Y la más grande bendición que pueden darle a esta congregación es igual, es esa. Señor, bendice esa iglesia. Qué honor, qué honra para nosotros es que ustedes nos tengan en sus oraciones. Bendice esa congregación, Señor, que se predique tu verdad, que se enseñe la verdad. Guíalos, Señor, corrígelos. Bueno, lo que Dios ponga en su corazón es lo más hermoso que podemos hacer. Eso era lo que Pablo hacía por la iglesia. En Filipenses, a los filipenses, igual que hizo con los colosenses, a los filipenses, unas hojas antes, en el versículo 3 y 4 dice, Filipenses 1, 3 y 4, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué era lo que hacía Pablo? ¿Cuál era su ministerio? Orar por la iglesia. Ese era su vida privada, era su ministerio. A veces creemos que el ministerio es estar aquí, pasar acá y que todo el mundo nos vea. Bueno, ese no es el ministerio. Es parte del ministerio. Pero él decía, quiero que versículo 9, y esto pido en oración.
que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Esa era la oración de Pablo continuamente por la iglesia, que Cristo more en ustedes y que tengan una vida que sea el resultado de Cristo en ustedes. Ese es mi deseo. Y que conozcan a Cristo. Y eso fue lo que él dijo también, el Señor Jesucristo, en Juan 17, versículo 3, dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Esa es la vida, que conozcamos quién es nuestro Dios. Esa es la vida eterna. Y eso era lo que Pablo hacía, continuamente orando. Y en Efesios 3, para concluir, Efesios 3:14, dice así. Es una oración muy linda, ese pedazo. Hay muchas partes de oraciones, pero aquí dice, Efesios 3:14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, longitud, profundidad y altura, es decir, todas las dimensiones. No solamente tres, algo increíble. Pablo no dice, no solamente es 3D, es 4D. Es increíble. Pablo dice que hay una dimensión adicional, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que le pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esa es nuestra misión. Necesitamos entrar en esa mente, en esa actitud, su papel, su responsabilidad, su trabajo, su ministerio. Si usted quiere ser un ministro dentro de la iglesia, su ministerio es y debe ser un ministerio de oración, de intercesión, comenzando por su familia, comenzando por los suyos, siguiendo por sus vecinos, por la iglesia. A eso hemos sido llamados. Ese es el ministerio, y lo hacemos en la privacidad de nuestra casa. Qué bendición, lo podemos hacer en el lugar más tranquilo de nuestra casa, en el momento que escojamos para Él. Que Dios nos ayude y pongamos eso en nuestro corazón. Señor, yo quiero ser un ministro tuyo. El ministro es una persona que interviene, que intercede, que ora por otros, para que conozca a Cristo y que Cristo viva en él y tenga los frutos de Cristo en él. Señor, te damos gracias por este tema. Te damos gracias, Señor, porque el tema es muy amplio y hay muchos ejemplos y hay muchas personas que oraron a ti, pero muchas de esas oraciones de los hijos tuyos, de los apóstoles, de los profetas, de tus seguidores, muchas de las oraciones más efectivas tenían que ver con otros, con la bendición a otros, con intervenir a favor de la santificación de otros. Son las oraciones que tú verdaderamente oyes cuando nosotros queremos que tu imagen sea formada en otras personas. Son las oraciones que tú quieres, más que deseoso estar de contestar,
de oír. Tú las oyes y las respondes. La oración que respondes tú es esa oración que está en tu voluntad, y tu voluntad es que todos alcancemos esa santidad tuya. Señor, te doy gracias por mis hermanos, y Señor, de acuerdo a estas escrituras, en el nombre tuyo yo les bendigo, Señor. No porque de mí proceda alguna bendición, sino porque es mi deseo en tu nombre que tú les bendigas con toda bendición, como tú nos has dicho, y que tú los guíes y que Cristo sea formado en ellos, que ellos te conozcan, Señor, que todos nosotros te conozcamos, y que tú les des todo aquello que ellos necesitan, sí, para esta vida, pero sobre todo que tu imagen sea formada en ellos, que te conozcan, que te glorifiquen a través de su vida, de sus actos, de sus obras, de todo lo que hagan, que sea para tu gloria y tu honra. Y que esta iglesia, esta congregación y toda la iglesia, tu iglesia en el mundo entero, en este país, sea una iglesia que te conozca, y que sea una iglesia que intercede, una iglesia que ora, una iglesia que busca, que todos seamos formados a tu imagen. Te damos gracias, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. En tu nombre, Señor Jesús, al Padre. Amén. Amén.